Hola, buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Hoy es lunes y estamos empezando semana, la segunda semana del mes de marzo, bendecidos en victoria, con esperanzas puestas, sabiendo que todo se cumple de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. ¿Sabes qué? Antes de salir a tu casa a hacer ejercicios, al gimnasio, o ir al trabajo, o ir a estudiar, o hacer actividad cualquiera, colócale todo en las manos de Dios, para que Él actúe de la mejor manera posible, para que Él le siembre, le ayude, le abra la puerta que tú necesitas, le cierre aquella que no te necesita y bueno, y le ponga a las personas en tu camino lo mejor que pueda. Siendo así, mientras que yo le colocaba y le daba gracias a Dios y reflexionaba en esta mañana de bendición, le daba gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Le decía definitivamente por lo que no nos ha dado y por lo que piensa darnos, porque solo a Él le place de mirarnos con ojos de amor y de bondad. Entonces, mientras reflexionaba, yo decía, oiga, pero es que uno sí aprende en ese libro maravilloso, ¿no? Ese libro que fue escrito hace más de miles y miles de años y tiene tantas historias parecidas, pero cada una de ellas trae algo diferente, que es para edificar nuestro espíritu, nuestra alma, para que nosotros podamos aprender y poder llevarle a nuestras generaciones y a nuestro entorno lo mejor que quiere el Señor de nuestros seres humanos hacia Él. Bueno, y era así, mientras traigo una historia maravillosa que se divide en 3, pero espectacular. Y ya la hemos visto tal vez atrás y la vas a comparar y dices, uy, pero impresionante, ¿no? ¿Dónde vienen esas cadenas y por qué vienen así? Bueno, y te cuento algo. Quédate hasta el final, que sé que te va a encantar. Resulta que nos podemos poner en el libro o colocarnos o abrir el libro maravilloso, espectacular, en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 26, del 1 al 35. Pero hoy vamos a ver solo hasta el capítulo 26, del 1 hasta el 1 al 8, al 1 al 7 o al 8. Bueno, imagínense que cuenta la historia. Ustedes saben que Abraham ya había muerto, ya Sara también había muerto, habían tenido un hijo llamado Isaac, ya Isaac... Esto también había tenido su esposa, porque Abraham le había ido a buscar, le había mandado a su siervo que le buscara una esposa, le buscó a su esposa, tuvieron 2 hijos, esos 2 hijos fueron Esaú y Jacob, y aún estando así, ya ellos ahí en sus tiendas y donde estaba, pues dice la historia que dice Isaac en Gerar. Gerar era una ciudad cerca ahí donde su padre estaba viviendo, Abraham. Bueno, y resulta que dice la historia que hubo una hambruna, muchísima hambruna, pero bastante hambre en toda la tierra. Y era la primera vez desde que Abraham había salido de su tierra, de su parentela, que había habido esa hambre, así de esa manera. Entonces, Isaac también, era la primera vez que lo vivía. Entonces le dice un día, él no sabía qué hacer y se le apareció Jehová a Isaac, imagínense ustedes, y le dice, no desciendes a Egipto. Tal vez Isaac pensaba ir a Egipto de ver el hambre que había en esos lados. Entonces el Señor Todopoderoso se le apareció a Isaac, le dijo, mira Isaac, le voy a decir algo, no te vas a ir para Egipto, no Señor, tú te vas a ir para la ciudad donde yo te diga, porque allá te multiplicaré y te daré las naciones y serás multiplicado como las estrellas del cielo, como las arenas de la tierra, y así como le prometí a Abraham tu padre, como le hice esa promesa a tu padre, que serás multiplicado y toda su descendencia estaría por toda la tierra. Entonces en Egipto no lo va a hacer, tú te vas a ir para esta tierra que yo te indique. Entonces Isaac, pues sí, se levantó muy temprano y arrancó y se fue, agarró con su esposita, con sus criados, su lo que tenía, y se fue para una ciudad cerca que se llama Gerar. Y bueno, resulta que el que era rey de ese territorio era nada más y nada menos que Abimelech.
nuevamente Abimelech, el rey Abimelech, el de aquella historia de allá atrás, del padre, de su Abraham también. Bueno, entonces llegó allá y pues ustedes saben que los reyes en esa época, cuando veían mujeres hermosas que estaban en su territorio, que estaban en su nación, bajo su reino, pues ellos las mandaban a llamar y si les parecía, pues las hacían sus esposas. Entonces, cuando iba entrando, dice la historia que ya Isaac se había instalado en ese territorio y pues que estaban muy bien, muy chéveres. Y entonces resulta que un día al ver que Isaac, al ver que su esposa era muy bella, muy hermosa, llegó y a Rebeca, ¿no? Su esposa era Rebeca. Entonces le dijo, mire Rebeca, vamos a hacer una cosa, si nos llegan a preguntar que quién eres tú vas a decir que eres mi hermana. ¿Cómo le parece? Porque si tú le dices o yo le digo que es mi esposa, pues me van a matar para quedarte contigo. Entonces toca decirle que es así, que es mi esposa, que es mi hermana. Entonces así pasó. Bueno, ellos se instalaron, fueron así, a todo mundo le decía que eran hermanos, se instalaron, ya tenían tiempo, y un día el rey Abimelech había llegado por esos lados, y entonces miró por la ventana, dice que él estaba en su palacio, se acercó y miró por la ventana, y se dio cuenta que al fondo estaba Rebeca con Isaac, y que Isaac la estaba acariciando, tal vez le estaba dando besitos, o abrazándola, o dándole un besito en la frente, bueno, uno no sabe, ¿no? Que le estaba acariciando, dice ahí. Entonces él como que dijo, ¿y esto qué es? Y entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ven Isaac, ven. ¿Cómo así que usted me dice que es su hermana Rebeca? Y resulta que ella no es su hermana, sino es su esposa. ¿Qué me pensabas hacer? Que me cayera mal y que Dios acabara conmigo, su Dios acabara conmigo. Está mal hecho lo que hiciste. Entonces, yo, hasta aquí este pedacito, ¿no? Hasta aquí. Esa es la primera parte. Mañana vemos la segunda, así que no te la puedes perder. Bueno, vengámonos a este momento, a esta historia y a este instante. Y resulta que recordemos que tiempos atrás, años atrás, cuando Abraham salió también de su tierra y de su parentela, se iba con su esposa Sara, que se llamaba Sara. Después le cambiaron el nombre y le puso Sara el Señor. Y también llegó a los territorios de donde mandaba el rey Abimelech. Y pasó exactamente lo mismo. Se repitió la historia. Su padre había negado el padre de Isaac, que era Abraham, había negado a su esposa, que era su madre, Sara, y le había dicho, como eres tan hermosa, mejor le decimos que tú eres mi hermana. Le había dicho al mismo rey Abimelech. Y Abimelech pasó lo mismo, lo vio y dijo, ¿cómo así que? Pero el Señor le había mostrado en un sueño a Abraham que ese no era la hermana, sino era la esposa. Entonces, en este momento, ¿qué pasó con Isaac? Exactamente lo mismo, se repitió la historia. Ven, le cuento algo. Mire que muchos años después, porque ya Isaac ya era más de 60 años, dice la historia que tenía más de 60 años, y se repitió la historia. Pues, ¿cómo le parece que esas son las famosas cadenas que uno deja por ahí sueltas? Una cadena de un familiar que viene, por ejemplo, que los abuelos hayan sido hecho cosas que a Dios no le gustaban y siguen la generación de la generación, y hasta que no rompen y no dicen la verdad, no reconocen el error que tienen, pues esas generaciones los van a arrastrar hasta las cuarta generación y más generaciones. Es ahí donde nosotros debemos hacer como un alto en el camino y decir, bueno, vamos a ver, yo tengo tantos años, tengo poquitos, tengo medianos, tengo muchos, tengo ya que estoy que me voy, que no me quedo. Bueno, entonces vamos a ver qué cadenas ha arrastrado para que mi generación no la repita. Y si yo he faltado a Dios, si no he cumplido con sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, pues lo voy a empezar a hacer y voy a reconciliarme con Dios para romper toda atadura, toda cadena generacional, sea de sangre o sea material o sea de lo que sea,
para poder encaminar mis caminos hacia el Señor. Y es ahí donde, por ejemplo, las personas que les gusta hacer cosas del ocultismo siempre van a arrastrar a sus generaciones y siempre los van a llevar a otra generación y siempre se va a repetir. Es el tiempo de reconciliarnos, así como hizo ahí. Sí, tiene razón, Señor, esa no es mi hermana, es mi esposa. Es el tiempo de reconocer a Dios, que es tu Padre, tu único